Acción. Buenas noches a todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano. Me presento, mi nombre es Natalia Contreras, estudiante de Administración de Empresas, y me encuentro aquí con Jaime Expósito. Él se maneja o trabaja en el área del sector retail. Jaime, por favor, háblanos sobre ese sector. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Mira, yo me desempeño desde hace casi 10 años ya en el área de recursos humanos. Sí. Casi siempre mi experiencia laboral ha sido dentro del sector retail. Empecé como empecé como analista de capacitación, desarrollo organizacional, después me hicieron encargado de ese área, después fui viendo áreas más duras y actualmente veo proceso completo de recursos humanos, también dentro de la empresa de retail. He pasado por distintas empresas y actualmente me encuentro en una empresa de aproximadamente 1.500 personas de dotación. Ok, gracias Jaime. Cuéntanos qué procesos de gestión humana se realizan dentro de este sector. Bueno, el sector retail es todo aquel sector o todo aquel comercio que finalmente disponibiliza un producto al cliente final, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda. Generalmente son multitiendas o tiendas de un solo producto, pero siempre tienen puntos de venta o establecimientos donde el cliente final va a adquirir ese producto. Cuando me preguntas en relación a los procesos, te cuento que en general todos los recursos humanos, y especialmente en retail, nos vamos a encontrar los recursos humanos divididos en dos. Tenemos la parte estructural, la parte dura, que generalmente en mi empresa actual tiene el tema de un área de estructura, un área de compensaciones, que son básicamente las áreas o los analistas que tienen que evaluar cuáles son los costos salariales dependiendo del cargo, y un área de pago, que es mucho más contable y es mucho más dura, básicamente es cálculo. Y después tenemos un área casi aislada, que es prevención de riesgos, que busca dar cumplimiento a normativas legales, siempre desde el punto de vista del cuidado del trabajador. Y después tenemos un área que o las áreas más estratégicas o más blandas, que se componen del área de selección de personal, ¿Sí? el área de desarrollo organizacional. Dentro del área de desarrollo organizacional tenemos procesos de capacitación, procesos de evaluación de desempeño y de evaluación de clima y gestión de clima organizacional. Y finalmente existe un área de comunicaciones internas que digamos que es un trampolín o es un apoyo para todas las demás áreas, generalmente las áreas blandas. Muy bien. Jaime, brevemente nos puedes explicar cada proceso. Cada proceso de los que acabamos de comentar. Sí, por favor. Bueno, cuando hablamos de la parte de estructura, generalmente lo que hacemos ahí es evaluar el número de personas que tiene que haber por área, el tipo de cargo que se requiere, los perfiles que se requieren, perfiles de cargo. Eso es lo que se analiza y generalmente la estructura va mutando en función de las necesidades de la empresa. Cuando hablamos de las compensaciones, creo que lo comenté un poquito, lo que hacen mediante este área o mediante estos procesos es tomar decisiones en relación a cuáles son los sueldos o los rangos salariales que se pueden pagar en función de presupuestos y en función también de la solidez o de la pesadez de la estructura. Básicamente lo que haces aquí es calcular una serie de bandas, una serie de horquillas de renta. El área de pagos es un área contable. Netamente, por ejemplo, como el retail tiene mucha renta variable, requiere muchos cálculos, ¿vale? La renta variable significa que en función de las ventas vas a cobrar más dinero, el trabajador va a cobrar menos dinero. Por lo tanto, estos sueldos son variables, cambian cada mes y estos cálculos tienen que hacerse respectivamente así. Después pasamos al área de prevención de riesgos, que son los procesos que hacen relación, por ejemplo, a cumplimiento de normativas, así como que tiene que haber una presencia de extintores, que tiene que haber capacitaciones relacionadas con saber manejarse en una contingencia. Y bueno, generalmente son microcápsulas de capacitación y una serie de insumos mínimos que tiene que haber en cada uno de los establecimientos que tenemos. Okay. Selección de personal es muy interesante, forma parte del ciclo de vida del colaborador. Nosotros, dentro de recursos humanos, cuando hablamos del ciclo de vida, hablamos del proceso completo, desde que la persona llega a trabajar con nosotros, se desarrolla, si es que se desarrolla, mejora, va cambiando su renta, va cambiando su cargo,
ojalá asciende, y finalmente, ojalá que no, pero también tiene que ver con el proceso de salida de la empresa, ¿vale? Personas tienen un ciclo completo, entonces incluye además el proceso de salida en muchos casos. Cuando hablamos de selección, hablamos de esta primera parte. Selección buscamos, en función de las necesidades de la empresa, buscamos en el mercado los mejores perfiles, o podemos buscar los perfiles también dentro de la organización. El tipo de selección que nosotros utilizamos mucho es interna también. Buscamos dentro de la organización para poder dar tiraje y dar desarrollo a las personas que apuntan potencial. Claro, y que han ido creciendo con ustedes. O que creemos que son personas idóneas para ir creciendo con nosotros, claro. Dentro del desarrollo organizacional tenemos distintos procesos también, o distintas ramas. Una de las más relevantes es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño tiene que ver con generar evaluaciones periódicas del colaborador, de cada uno de los colaboradores. Estas evaluaciones también están alineadas con lo que hablábamos antes, nos sirven para ver si esta persona tiene proyección dentro de la organización, tiene proyección en continuidad dentro de su cargo, en crecimiento, o incluso nos puede servir para alimentar otras necesidades o para cubrir otras necesidades incluso en otras áreas. Sí. La evaluación de desempeño es un proceso que se hace de forma completa una vez al año, y cada 6 meses se hace un termómetro, que eso quiere decir que se hace una evaluación más pequeña. Dependiendo de la empresa también, de retail o no, los procesos pueden ser más con una dilatación de tiempo más amplia o menos. ¿Qué más? Uno de los procesos para mí que son más relevantes dentro del desarrollo organizacional es la gestión del clima organizacional. El clima organizacional es muy relevante para que exista un buen funcionamiento, para que exista un buen rendimiento, para que la gente quiera seguir trabajando en nuestra empresa. La evaluación del desempeño, la evaluación de clima organizacional se realiza al menos también una vez al año. Tratamos de, aunque haya una evaluación puntual una vez al año, tratamos de que hayan distintos puntos también de evaluación a lo largo del año. De forma focal, es decir, también cuando no necesariamente tiene que ser una evaluación sistemática para todos, sino que cuando vemos que pueden haber puntos críticos, zonas críticas, áreas críticas, estamos más atentos y hacemos mayor número de evaluaciones en esa zona. ¿Y qué más? Y el área de comunicaciones, que es un área transversal que nos ayuda a dar información a todos nuestros colaboradores de la mejor forma posible. Es información siempre relevante para ellos, ya sea información de beneficios, información de cosas anexas, como informaciones específicas de la empresa. Vale. Y así como que resumimos como los grandes procesos, o más que procesos, las grandes áreas dentro de recursos humanos. Genial. Ahora quisiéramos saber, más que nada, como cuál es ese impacto que se produce en los trabajadores, todos estos procesos que nos has explicado. Pues depende, porque si te das cuenta son procesos muy distintos, entonces los impactos que nos vamos a encontrar son de distinta índole. Creo que comunicaciones, si bien es un área que quizá no en todas las empresas tiene muchos recursos, creo que es un área fundamental. Es un área fundamental porque te ayuda a que todo el mundo conozca una realidad de la empresa, te ayuda a compartir una cultura que quieres compartir. Creo que las áreas de comunicaciones son una de las que tienen mayor impacto dentro de los recursos humanos, pero además nos damos cuenta que no es precisamente de las áreas que tienen mayor presupuesto. Creo que eso es algo que se debería cambiar. Sí. ¿Qué más? Selección creo que es también muy importante, muy potente. ¿Por qué? Sobre todo si hablamos de la selección interna. Porque significa que estás mirando dentro de la organización. Entonces la gente, cuando empieza a ver que tú, como área de recursos humanos o como área de selección, prefieres o tratas de privilegiar posibilidades de ascenso antes de ir fuera al mercado a contratar a gente, pues le das una señal muy fuerte. Por lo tanto, esa tiene un gran impacto positivo desde ese punto de vista. Por otro lado, la parte estructural, compensaciones y pagos, más que tener un impacto positivo, es curioso, porque lo que sucede es que si todo funciona bien, el impacto no se aprecia, pero cuando hay un pequeño error, el impacto es tremendamente negativo. Entonces, dentro de recursos humanos tenemos áreas que
Si todo funciona bien, como la parte de las compensaciones, nadie se acuerda de esas áreas, lamentablemente, pero son muy relevantes, son muy críticas. Porque en el minuto que fallen, todo el mundo empieza a patalear y a levantar la mano. Exacto. Son como, lamentablemente, áreas que no tienen mucha popularidad, pero que tienen que estar en perfectas condiciones. Son como intachables. Tienen que ser intachables. Y después tenemos áreas que, si bien son mucho más valoradas, como pueden ser los procesos de compensaciones, también hay mayor tolerancia a que no siempre salgan perfectos, como las áreas de capacitaciones. La gente valora mucho que se le capacite, pero no siempre un proceso de capacitación es exitoso. Así que son, no sé, son más de apuestas, más estratégicas. ¿Responde a tu pregunta? Sí, ¿Sí? no, totalmente. De Ya. verdad que ha sido de gran ayuda para mí escucharte. Y yo sé que mis compañeros también están aprendiendo mucho, Bueno, porque este es un sector que tampoco tenía como mucho conocimiento. Entonces la otra pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que tú, desde tu punto de vista, qué piensas que tiene este sector? vale. Las fortalezas que tiene, me ha gustado mucho trabajar en este sector porque tienen muchas posibilidades de generar capacitaciones. Piensa que nosotros trabajamos con vendedores, entonces se realizan diversos tipos de capacitaciones para vendedores. Nuestra capacitación en técnicas de venta, en orientación al cliente, en cómo atender, en protocolos de atención, es muy amplia y además la oferta, tenemos una gran cantidad de capacitaciones, algunas son más exitosas que otras, pero creo que eso es una fortaleza que tiene en general el retail y que tenemos nosotros. Y si hablamos de debilidades, que imagino que también me lo vas a preguntar, precisamente por el tipo de sector de venta al público, nosotros tenemos mucha rotación de personal. Ajá. Entonces, algo que siempre queremos mejorar. Una de nuestras debilidades potentes es que, como tenemos colaboradores de venta al público, quizá no es un trabajo, nuestra masa, o sea, tenemos dentro de nuestras 1.500 personas, piensa que 1.000 se dedican precisamente a la venta al público, están cara al público. Este tipo de personal tiene mucha rotación. La rotación significa que pasan poco tiempo en la empresa. Es decir, que durante el año se van recambiando demasiado. Nuestra intención siempre, nuestro objetivo, es que la gente quiera permanecer con nosotros. Okay. Porque cada vez que buscas a un talento y lo capacitas, inviertes mucho tiempo, inviertes dinero, entonces tú quieres que se desarrolle dentro de la empresa. Bueno, ha despertado una pregunta en mí. ¿Por qué crees tú que pasa Por el tipo de trabajo. Por el tipo de trabajo, no es un trabajo que en general la gente sienta que es su trabajo final. Generalmente, cuando estamos hablando de los cargos cara al público, son puestos de trabajo que la gente los ve como temporales. Ajá. Entonces, como sucede esto, tenemos que tratar de trabajar para que la gente empiece a ver desarrollo, por eso tratamos de mirar dentro de la organización, Exacto. para que la gente se quiera quedar y para que la gente diga, yo también puedo crecer en esta empresa. Entonces, esa es una de nuestras dificultades, ¿vale? Ya, genial. Bueno, la otra cosa es que ¿tú crees que esta gestión de talento humano o en tu área es indispensable para cualquier compañía? Yo creo que sí, para cualquier compañía y especialmente para el sector servicio, porque trabaja con personas que trabajan precisamente en contacto con otras personas y con otros clientes. Por lo tanto, en nuestro caso es de vital importancia. Aún así, creo que los recursos humanos, incluso en industrias que tienen menos visibilidad cara al público, es muy relevante. ¿Qué te voy a decir yo? Sí, bueno, yo creo que ya tú me habías hablado de esto antes. Me habías dicho que tú piensas que de los sectores de los procesos de talento humano, el más importante es el clima organizacional. Entonces me gustaría que me explicaras un poquitito más acerca de este término, Mira, para terminar. Clima organizacional, ¿quieres saber a qué significa el término? ¿Qué significa el término? Exacto. Clima organizacional hace referencia a cuál es la sensación, la percepción, cómo se siente la gente en el momento de trabajo. Es muy importante que la gente quiera estar o esté a gusto haciendo lo que hace. Cuando hablamos de clima organizacional, ahí podríamos hablar mucho tiempo, así que voy a tratar de abreviar. Okay. Pero cuando hablamos de clima organizacional, tenemos que tener en cuenta que se trata de lo feliz que yo me encuentro realizando el trabajo que tengo que hacer en esta organización.
¿Por qué recalco esto? Recalco esto porque hay mucha gente que cuando trata de gestionar mejoras en el clima busca hacerlo a través de actividades extraprogramáticas. Entonces cuando dices, oye, tú con tu equipo de trabajo, ¿cómo mejoras el clima organizacional? Y entonces te dicen cosas como, pues yo trato de hacer una actividad una vez al mes, vamos a comer fuera, o monto una fiesta en mi casa, o compro algo para desayunar y les preparo un desayuno. Todo eso está muy bien, todo esto ayuda a mejorar las relaciones dentro de la organización. Pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de clima organizacional es el clima que existe entre las personas cuando se están desempeñando las labores específicas de trabajo. Porque es relativamente fácil que tu equipo de trabajo se sienta bien y a gusto cuando tú te los llevas fuera, pero en ese momento están dejando de trabajar. Y en algún momento van a tener que volver a trabajar. Entonces lo que logras con eso es que estén felices un ratito, pero la mayoría del rato, la mayoría del tiempo están trabajando porque es una empresa. Entonces lo que tú tienes que lograr es que la mayoría del rato, es decir, durante el proceso de trabajo, ellos hagan tareas que les parezcan desafiantes, que les parezcan entretenidas, que las disfruten, para que quieran mantenerse en esa empresa y quieran desarrollarse dentro de esa empresa. Eso es una buena gestión del clima organizacional. Ok, bueno, muchachos, espero que nada, les haya gustado mucho la entrevista y yo estoy muy feliz, Jaime, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Chao, chao.